Mientras que la etapa del arcaico, ¿a quién correspondía? ¿A qué tipo de economía correspondía? A ver. Muy bien. O sea, resumiendo, el tema de la semana pasada que habló de los primeros hombres que llegan acá al Perú, ¿no es cierto? Nos habla un poco de lo geográfico, de cómo estos hombres al inicio tuvieron que enfrentarse a la realidad, y para eso hablamos del Pleistoceno, fines e inicios del Holoceno, pero también vemos que estos pobladores, a medida que pasó el tiempo, por obvias razones, porque el ser humano es así, a menos que se quede estancado esperando que alguien le enseñe, ¿no? Pero el ser humano de por sí, las experiencias hacen que en esta etapa especialmente, porque no hay teoría, no hay nadie que les diga, oye, no hagas esto, no hagas aquello, esto no se come, ya al inicio, ellos tienen que experimentar, ya que recuerda que el planeta está a ir cambiando, ¿no? Estábamos pasando del Pleistoceno al Holoceno y ahí van a venir nuevas plantas, nuevos animales, nuevos fenómenos, tal vez naturales también, y el hombre va a tener que ir adaptándose, si es que quiere obviamente sobrevivir, pero también tiene que ir entendiendo, ¿ves? Entonces, estos primeros hombres se dividen en el lítico, que tienen una economía no productora, y eso lleva a que tengan que movilizarse de un lado a otro, ser nómades, y para poder obtener estos recursos de la naturaleza de la cual dependen, tienen que llevar a cabo actividades, como por ejemplo el sistema de recolección, de caza, de pesca. Muy bien, ¿ya? Ahora, a medida que cazaban, pescaban, recolectaban, al inicio eran cazadores y recolectores indiferenciados. ¿Qué significa eso? Que en realidad no les interesaba, ¿no? Cualquier fruto en cualquier momento, y claro, eso tiene sus consecuencias. Habíamos dicho que si yo saco un fruto verde, pues sabe horrible, sabe mal, de repente me da dolor de estómago, y ellos van a tener que aprender y van a tener que observar. ¿No es cierto? Que los frutos también tienen momentos y en qué momento es bueno sacar o no. Igual pasa con la caza, que era indiferenciada. No me interesa, ¿sabes? Soy siempre macho. Yo los trato de separar de su grupo, busco un lugar específico para poder enfrentarlo y matarlo y listo, poder comer. Pero entenderás tú también, ¿ya? De que eso va a llevar a que el hombre, quiera o no, al conocer estas nuevas características, al ver a los animales, ver sus cuerpos, comiencen a notar de que los animales no nacen grandes, que también las plantas tienen formas distintas, las hojas, ¿no es cierto? Que algunos frutos se comen y otros no. Y ese conocimiento hace que el cazador y el recolector se vuelva ya, obviamente, un cazador especializado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya sabe con qué tipo de animal, cómo cazar, dónde viven, ¿no es cierto? Cómo de repente por ahí nacen, de qué tamaño son, igual con las plantas, qué planta sí, qué planta no, en qué zona se produce, ¿no es cierto? Es decir, en qué zona encontramos ya estos tipos de alimentos. Por ejemplo, el maíz no lo encontraban en la costa, pero cuando iban a la zona de la sierra, de altura, de frío, lo asociaban. Entonces decían, acá sí se produce esta variedad. Se dan cuenta que tierras eran mucho más abundantes en alimentos y otros no. Eso hace que también comiencen a ubicar lugares donde ir. Seleccionar. Acá no, porque no hay mucha comida, casi nada. Allá sí. Entonces comienzan a ubicar lugares donde abunda la comida, o sea, muy fértiles, y ahí es donde se va a dar otro efecto, que el hombre, al quedarse más tiempo en un lugar, cosa que no hacía antes, de repente 3, 4, 5 meses, va a ver el efecto de lo que ocurre cuando echas una semilla, una raíz a tierra fértil, ¿no? Eso va a originar que el hombre aprenda por repetición a producir los cultígenos, ¿ya? A producir los cultígenos. Pero, por si acaso, eso va a llevar, pues, que el hombre, ¿no es cierto?, repite el acto y luego también comience a notar que hay algunos cambios, donde sus animales, que también comienza a domesticar, orinan, es ahí donde las plantas se reproducen más rápido y aquellos cultígenos que no podían producir broten, ¿no? Entonces el hombre va a aprender, que no es cuestión de repetición, sino es una cuestión básicamente de técnica, de elementos, la tierra fértil, el agua, el abono, ¿no? la semilla, la raíz, el trabajo del hombre, ¿ya? Por si acaso. Está el arcaico inferior y superior. Me hace una pregunta acá, a ver, dice, me hizo una pregunta: con el arcaico superior nace las culturas como las que veremos el día de hoy. En el arcaico superior, si tú te das cuenta, aparecen ya características que se van a consolidar
en las culturas que van a venir más adelante, que es las que vamos a tocar el día de hoy. Sí, alguien me puede preguntar, ¿no? A la pregunta de Ronaldo. Claro que sí, Ronaldo. Hay características que van a aparecer en el arcaico superior, como por ejemplo, ya tienen agricultura y ganadería, o sea, tienen un sistema agropecuario, ya que poco a poco se va a consolidar más. Por necesidad van a requerir sistemas hidráulicos, ya, por si acaso, ¿para qué? Para que puedan, obviamente, ¿no? Llevar a cabo pues el agua a sus tierras. Ahora tú dirás, pero ¿por qué, profesora? ¿Por qué si al inicio de repente no necesitaban eso? Porque, espérame un ratito. Ay,
Ahora sí, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ya, vamos a ver. Sí, ya, perfecto. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Ahora sí. Confírmeme, por favor. Sí, 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 ahora sí, ya, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí voy a proyectar de nuevo la diapositiva para que puedan verla. Ya, disculpen. Ya, vamos a ver. Listo, entonces estábamos haciendo un recuento rapidísimo con respecto al primer tema, que es los primeros pobladores. Y estábamos hablando de que esta etapa de los primeros pobladores se dividía en elítico y arcaico. Y estábamos analizando un poco también de las características que corresponden a cada uno de esos periodos, como es el caso del lítico, que habíamos mencionado que no tiene una economía productora, mientras que en el arcaico ya el hombre va a manejar una economía productora. Claro, recordemos, el hombre no es que vaya a tener conocimientos plenos de la producción de manera automática. Por eso es que el arcaico tiene una etapa de producción incipiente inicial y una etapa del arcaico obviamente desarrollada. Nos habíamos quedado en una pregunta que estaba haciendo su compañero con respecto a que si hay características del arcaico superior en las culturas que vamos a ver el día de hoy. Claro que sí. Por eso habíamos mencionado la semana pasada que en el arcaico superior, una vez que el hombre, ya, recién voy a compartir pantalla, Piero, no te preocupes. Ahorita está cargando, ¿ya? Entonces, una vez que el hombre, por si acaso, comienza pues ya a producir, aparecen otras necesidades, otras características. Ya, recién se va a proyectar, chicos, no se alteren, tranquilos, tranquilos, ¿ya? Ok, entonces, profesora, ¿qué características? Recuerda que una vez que el hombre ya es sedentario, pues requiere un lugar donde vivir. Y ya eso va a aparecer en el arcaico, pequeñas casas, claro, de materiales que encuentren, pero que sean a diferencia de las aldeas, que sean viviendas, obviamente, que duren más tiempo y que sea mucho más grande, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, profesora? ¿Cómo que sea más grande? Ya, ahí está saliendo la primera diapositiva, que es la de presentación, ¿ok? Ahora sí, listo. Entonces, profesora, quiere decir que aparece, estábamos diciendo que ya aparece la agricultura y ganadería, es decir, que hay variedad de la producción de alimentos, también se vuelve sedentario, aparece la arquitectura doméstica, ya por si acaso, gracias. Van a comenzar algunos, claro, Merly, porque recuerda que en este recorrido, durante el periodo elítico y el arcaico inferior, ellos van reconociendo lugares, perdón, que tienen pues cercanía al agua y que son tierras fértiles. Y da la casualidad que en los valles, pues hablamos de tierras fértiles, ¿ves? Tienen esas características, ¿está bien? Entonces, nada. ¿Qué otras características, profesora? Por ejemplo, el hombre ya no se va a vestir con piel de animal. Va a descubrir que el algodón puede tener otra función, es decir, puede servir también para poder utilizarlo como materia prima de nuestras vestimentas, ¿sí? Va a aparecer también la escultura, ¿no? Y mira cómo poco a poco también se van a comenzar a integrar, ya socialmente hablando, van a comenzar a formar reglas, normas, porque ya viven en un lugar y es necesario respetar. ¿Ya? Y aquí la pregunta que tal vez me hicieron fuera de clase, pero me lo preguntaron después, es, profesora, ¿no había propiedad privada? No. Hay algo que en el mundo andino apareció y se inició, y es que en este periodo se va a tener justamente la característica de que la propiedad va a ser comunal. La tierra es de todas las familias que viven en ese lugar. Claro está que cada año se les reparte una parcela de tierra que se llama topo, ¿ya? Que se va a hacer más conocida en el tiempo incaico, claro está. Pero esto es una característica que va a venir desde acá, ¿ya? Y justamente eso va a ser el problema. ¿Cuál, profesora? De que los hombres, los primeros que llegan, las primeras familias que se establecen, están sus tierras agrícolas, están cerca del río. Pero a medida que esta población se casa, tiene hijos, ¿no es cierto? Y va haciéndose más numerosa, se van formando familias y todas estas familias se sienten una sola familia, ¿ya?
ahí aparece el aire, ¿no? Lo que habíamos mencionado la semana pasada. Recién he pasado a la diapositiva 2, que es del tema de hoy, ¿ya? Por si acaso. Entonces, profesora, ¿ya? Eso quiere decir que ya el hombre, al avanzar también, si bien es cierto, resolvió su primer problema, que es el problema de la alimentación, eso también generó otras necesidades, como por ejemplo vivir cerca de los ríos. Y si aumenta mi población, ya no somos 40, 50, 100, sino somos de repente 500 o 1000, va a haber otros problemas. El primer problema es, a ver, ¿por qué tus tierras están cerca del río? No, uno. Ya me tocó las tierras que están lejos del río, entonces necesito traer agua del río hasta acá y aparecerán los sistemas hidráulicos artificiales. Es decir, ya aquel que tiene que ver con la construcción que el hombre hace. No aparece de forma natural, no es que el hombre lo encuentre, sino que el hombre lo va a tener que construir, ¿ves? Entonces aparecen los sistemas hidráulicos, los primeros canales. Y si ya no quiero tanta agua, entonces hago un pozo, ¿no? Por ejemplo, las primeras represas. Eso es a nivel agrícola. Pero otro problema también era, oye, ¿por qué siempre te va a tocar a ti la tierra cerca del río? A ver, ¿quién va a repartir? ¿Por qué tú tienes más tierra que nosotros y todos trabajamos? Entonces, no solamente deben haber reglas para el respeto común, no debe solamente haber reglas, saber cómo se van a emparentar, o sea, el matrimonio, el respeto ya de la familia, ¿no? De los esposos, que también deben ser, obviamente, protegidos por algunas reglas y normas, sino también va a haber, chicos, la necesidad económica de ver, ya, vamos a tener que poner a alguien o algo ya, a alguien para que divida. Entonces, al inicio hubieron jefaturas, jefes. Y lo único que los jefes hacían en el arcaico superior era, ok, repartir año a año las tierras. A ti te toca acá, a ti te toca acá, listo. Pero a medida que el AIU, estas familias crecían, tenían otras necesidades, como por ejemplo en el área ideológica. El hombre cree al inicio que ya superó la naturaleza, ya lo domina, ya tiene tierras, ya tiene agua, ya tiene un lugar donde dormir, obviamente una casa donde cocinar, ¿no? Tiene alimentos, se cree lo máximo, ¿no? Ya le ganó, ¿ya? A la naturaleza. Pero, oh sorpresa, surprise, como dicen, ¿no? Se da cuenta también de algo, de que hay fenómenos naturales, ya hay fenómenos naturales que van a alterar su mundo, ¿no? ¿Eso qué significa, profesora? Que de pronto yo puedo estar tranquilo y si estoy cerca al mar, de repente hay un tsunami, o de repente el fenómeno del niño, los peces, mariscos que yo de repente pescaba, no solo para comer, sino también para intercambiar, porque si yo vivo en la costa, como Paracas, o no, como los primeros pobladores, ya vamos a ir a los del caso del arcaico superior, Caral, ¿no? Que vive en Supe, por ejemplo, que vivía de lo que era pues escasa agricultura medianamente y la pesca. Si yo quería productos de la sierra, pues la única manera era intercambiar lo que me sobraba. A mí me sobraba peces mariscos, pero yo quería papa, yuca, coca, que había en otras culturas, otros pobladores que vivían en la zona interandina. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues intercambiábamos. Ahí está el trueque, que también aparece en el arcaico superior. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa si viene el fenómeno del niño? De pronto, los peces mariscos que yo, obviamente, yo pescaba normalmente, ya no están. ¿Ves? Entonces, eso va a afectar. Porque si yo ya no tengo los peces y mariscos que normalmente consumo y que le gusta a las otras poblaciones, por lo cual yo intercambio otros productos, me va a perjudicar. De pronto si hay lluvias torrenciales e inundan mis campos de cultivo y se pierde mi producción, eso también me va a afectar. O al revés, no hay agua, no llueve. Casi no hay agua en los ríos por eso. Entonces, ¿cómo voy a, para mí, y cómo voy a humedecer mis tierras agrícolas? Ahí es donde el hombre se da cuenta que en realidad la naturaleza, eso que antes decía en total, ¿no? La naturaleza se expresa de maneras distintas por la tierra fértil. Después de 10, 15 años que he explotado mis tierras, he explotado y explotado, esta vez que quiero producir, ya no producen. O los frutos son chiquitos, no tienen sabor. Y los hombres dicen, ¿pero por qué? Y claro,
van a comenzar a entender, entonces los tenemos que hacer descansar. Quiere decir que la Pachamama, o sea, la tierra se ha cansado, se ha amargado con nosotros, seguro, porque lo utilizamos mucho, ¿ves? Entonces de pronto dice la lluvia, ¿no? El Dios de la lluvia nos ha castigado, por eso llueve torrencialmente, o al revés, también nos ha castigado porque ya no genera lluvias, ¿no? La mamacocha, ¿no? Que es el agua, ¿no? Imagínate, un tsunami, y arrasa con toda mi comunidad. Entonces el hombre se va a dar cuenta que estos elementos de la naturaleza son seres porque tienen vida, actúan, intervienen en mi vida y tienen más poder que yo. Entonces no son seres como nosotros, son seres mucho más fuertes. Entonces son dioses, por eso les tengo miedo. Les tengo miedo, ¿por qué? Porque tengo miedo que me castiguen, pero más miedo tengo de que no existan, porque yo necesito de esos dioses, de esos elementos para poder vivir. A partir de ahí el hombre se condenó, por decirlo así. Tú dirás, ¿pero por qué, profesora? ¿Por qué se va a condenar? Porque a partir de ahí se dio cuenta que depende todavía de la naturaleza, que él puede haber avanzado, que puede haber formado familia, que tiene reglas, que tiene un líder, que tiene casa, que tiene técnicas para producir, pero que aún así depende de esos elementos para que se logre la alimentación. Y a partir de ahí, pues, está la necesidad de buscar quién puede decirnos qué quieren los dioses, porque no sabemos si hemos hecho algo malo o ellos quieren algo, de repente quieren algo que podemos darle, entonces para que no nos castiguen, para que nos protejan y nos sigan dando lo necesario. Y ahí es donde aparecen estos personajes que durante años, por si acaso, no es de un día para el otro, durante años, mientras las poblaciones del arcaico superior, algunos producían, otros tenían tiempo libre ya, pues, ¿no? En el día yo me iba a sembrar, tenía mis animalitos y en la tarde a descansar. Algunos por primera vez tenían tiempo para poder indagar dónde vivían. Algunos comenzaron a jugar con la arcilla y el agua y formaron las primeras esculturas. Otros agarraron la calabaza que comían y una vez que ya no había nada por dentro, como jugando con un punzón, ¿no? Con el calor, porque se dieron cuenta que eso hacía que la calabaza, si yo hincaba la calabaza, se hundiera. Entonces, con un punzón caliente, le daba formas a la calabaza. Y al inicio así como juego, ¿no? Y otros, sin embargo, vieron que ahí podía haber un arte. Agarraban el punzón y le daban formas distintas, formando de repente caras, ¿no? De repente paisajes, y así comienza los mate pirograbados, ¿ves? Algunos, recorriendo lugares, encontraron los primeros metales, que claro, al inicio ellos no sabían, por si acaso, no sabían cómo se producían, ¿no? O sea, porque pensaron que era como la piedra, pero lo tiraban y no se rompía, ¿ves? Entonces, de casualidad también, aburridos, algunos lo habrán tirado cerca al fogón. Y al calentar, de repente, calentar y cocinar, de repente, al ver después de un tiempo, ven que este metal, ¿no? Que ellos no saben qué es realmente, ya no tiene la forma inicial como lo vieron, sino que de repente, debido al calor, claro está, ya ha tomado una forma distinta. Ahí es donde se van a dar cuenta que el metal, uno, es más resistente que la piedra, dos, que si es más resistente que la piedra me convendría cambiarlo por mis armas para poder defenderme, ¿no? Ya, si es que en el futuro va a haber enfrentamientos. Y que no es igual que la piedra en el sentido de que tengo que utilizar la técnica de percusión, de golpe. ¿Está bien? Entonces, mira cómo van avanzando. Esto, todo lo que estoy comentando, está ocurriendo en el arcaico tardío, en el arcaico superior, chicos. El hombre comienza poco a poco, mira, así pasa, ¿ya? Se forman los ayllus, aparecen las castas sacerdotales, personas electas que durante muchos años han visto los cambios climáticos, lo han relacionado al cambio astronómico, han visto las estrellas, los cambios de las constelaciones en el año y lo asocian con los periodos de producción, periodo de siembra, periodo de cosecha, esos son los calendarios, ¿no? Los calendarios, ellos son los que arman también los calendarios diciendo, en este tiempo es propicio producir y en este tiempo es propicio cosechar, porque han visto los fenómenos naturales y porque creen, ellos creían en realidad que tenían un don, ellos creían que realmente hablaban con los dioses, que los dioses de cierta manera a ellos y no al común de la gente les daba una
capacidad, una habilidad para poder observar y que ellos se dieran cuenta de esos cambios. Y claro, la población comenzó a creer cuando muchas de las cosas que ellos decían comenzaron a pasar. ¿Ves? Así es como comienzan los estados teocráticos, la casta sacerdotal, las primeras clases sociales, los gobernantes y los gobernados, ¿no? Y el Estado comienza a tener ya no solo poder, por si acaso, de hablar con estos dioses, de decirle a la población qué hacer y qué no hacer económicamente, sino también tener la potestad social y política de organizar a los ayllus, representarlos frente a otros ayllus. Por eso es que aparece el Estado. Como dice Rushdie, son estados prístinos. ¿Qué significa estados prístinos? En formación, ¿ya? Profesora, ellos ya son civilización, claro. En el arcaico superior se está dando el origen de la civilización andina. Esas características que te voy señalando que recién se están adaptando, todavía no están consolidadas, van a terminar de consolidarse en este periodo que nos toca ver esta semana. ¿Ya? Ahora, para pasar al siguiente periodo, yo te comenté que en el prehispánico la primera etapa eran los primeros pobladores, o también llamado el periodo precerámico. Ya. No es que haya una fecha exacta, pero se calcula que en el año 2000 a.C. se puede poner cierto fin a los primeros pobladores. Cuando aparece la cerámica, sí, pero ya para ese momento, todas estas características que te he mencionado también se hacen presentes. ¿Ya? Profesor, eso quiere decir la agricultura, la ganadería, ciertamente desarrollada, los estados teocráticos que recién están aprendiendo además a ser estados, porque el sacerdote no sabe gobernar, recién no hay nadie que sepa gobernar, recién están aprendiendo en sí por la práctica, ¿ya? Caral está en el arcaico superior en la zona de Supe, norte chico de Lima, Barranca, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado por eso. Profesor, entonces, ¿quiere decir que Caral no es una cultura preinca? No, pero ya tenía teocracia, que recién se estaba estableciendo, ya tenía arquitectura monumental, claro. Recuerda que los sacerdotes viven en templos, así que no se vayan a asustar que si ya ven templos, ya eso debe ser cultura preinca. No, en el arcaico superior ya hay templos, siendo el templo más antiguo Sechín Bajo, ¿ya? Por si acaso. Ajá, correcto. Entonces, quedemos muy claro en eso. Alguien me preguntó, profesora, ¿pero por qué Caral no es una cultura pre-inca? Porque el que hizo la división entre primeros pobladores y las culturas pre-incas estableció que aparte de todas estas características que te he mencionado, mucho más desarrolladas, claro, el elemento que distinguía de que tú eras un poblador a una alta cultura o una cultura pre-inca sería la cerámica. Esa división lo hizo el señor John Rowe. John Rowe, arqueólogo norteamericano en 1960, cuando ya las culturas pre-inca, la cultura inca, los primeros pobladores, claro que ahora hay más, se habían descubierto y estudiado, John Rowe dijo, de toda la cultura andina, o sea, desde que llegó el primer poblador, ¿ya? Hasta que llegan los españoles, él ha notado que en todo este tiempo ha habido cultura, por si acaso. O sea, profesora, ¿quiere decir que en la etapa de los primeros pobladores ellos también son cultura? Sí. Y aquí tengo que aclararte, ¿por qué? Porque algunas veces en el colegio pasa que nos han dicho, ya, entonces a partir del año 2000 aparecen las culturas. La cultura en términos general, chicos, es todo arte, todo aporte, toda creación que el hombre hace o modifica en la naturaleza. Basándonos en esa definición, una arma lítica, que es agarrar una piedra, que es el elemento de la naturaleza, yo la golpeo, la moldeo, eso ya es arte. Dibujar en una cueva lo que yo pienso y lo que yo siento, eso también ya es cultura. ¿Ves? Y todo, el agruparnos, ¿no? En nuestras reglas, el tener líderes para caza, pescar, recolectar, el tipo de caza, ¿no? Todo eso también es cultura. Entonces, profesora, ¿qué diferencia habría entre los primeros pobladores, que también son cultura,
y las que estaban después, o sea, los preincas y los incas. Bueno, lo que se establece es que es obvio que en los primeros pobladores la cultura es mucho más incipiente, o sea, menos desarrollada. Y que a medida que pasa el tiempo, la cultura, obviamente hasta nuestros días, se va desarrollando, ¿ya? Entonces, para diferenciar, mira cómo se le coloca. A los preincas y a los incas se le conoce como altas culturas andinas, ¿ya? También se le dice así, o también, ¿no? Civilizaciones desarrolladas, claro, altas culturas andinas. Ese término obviamente es mucho más específico, se trabaja mucho con historiadores y arqueólogos y a nivel de ciencia formal. ¿Por qué? Porque ahora sí tú puedes entender eso. Quizás en colegio si se explicaba no era muy práctico, no se entendía. Profesora, ¿me está queriendo decir entonces que desde que aparece el primer hombre ya hace cambio, crea algo, eso ya es cultura? Sí. ¿Que la cultura se va desarrollando progresivamente? Sí. De hecho, lo vemos hoy día también, ¿no? No se ha detenido la cultura. Y que para distinguir la cultura de los primeros pobladores a las culturas de la etapa de los incas y los preincas, se les pone entonces el término de altas culturas para distinguirlos. Exacto. ¿Ya? Por eso se dice que a partir del año 2000, en donde ya aparece la cerámica y se notan que estas características que te he mencionado, el sistema agropecuario, los sistemas hidráulicos, la textilería, la arquitectura monumental, ya está de cierta manera más desarrollado. Todas estas características, más la cerámica, nos da el inicio a hablar ya de una etapa de altas culturas o civilizaciones desarrolladas, ¿ya? Ten mucho cuidado. En el arcaico superior también hay civilizaciones que recién son incipientes, o sea, sociedades que recién se están organizando, ¿ya? Por si acaso. Tener mucho cuidado en eso entonces. ¿Está bien? Angeli, lo que estábamos diciendo es que tenga mucho cuidado de que porque veamos templos no vayamos a creer que ya son altas culturas o culturas preincas. No, que ya en el arcaico existen estas características. Y que el elemento, según John Rowe, que distingue a las primeras culturas o primeros pobladores de las altas culturas, ya es la cerámica. Por eso es que a partir del 2000, ¿no es cierto?, se iniciaría este periodo. Ahora, John Rowe indaga entre todas estas altas culturas. A John Rowe no le interesa estudiar a los primeros pobladores. Saben que existen, saben que toda cultura en cualquier territorio siempre tiene poblaciones rústicas que van avanzando. Por eso es que es John Rowe quien le pone a los primeros pobladores precerámicos. Es la etapa en donde no hay cerámica, ¿ya? Pero a él no le interesa indagar en las primeras culturas del Perú o pobladores. A él le interesa las altas culturas, ¿ya? Claro, Víctor Miguel. Si Caral está en el arcaico superior y el arcaico superior está en el precerámico, entonces Caral no tiene cerámica. Por eso es que Caral no está dentro de los preincas. Pues. Según la clasificación de John Rowe, si Caral tuviera cerámica, debería ser parte ya de este cuadro que te estoy poniendo acá ahora, que es la diapositiva 3, preincas. Pero no, Caral está en el arcaico superior. ¿Ya? Cultura sí, civilización incipiente, recién formándose sí, pero no alta cultura. No ya no civilización andina consolidada. Llámese consolidada que ya tiene características plenamente ya desarrolladas. ¿Ya? Ok, miren el cuadro por favor. John Rowe dice, de todas las altas culturas, de todas, en este caso Chavín, Paracas, Moche, ¿no? Si ves en la segunda parte que está acá, del cuadro, ¿ya? Chavín, Paracas, Moche, Nazca, Huarpa, Lima, Recuay, Tiahuanaco, ¿ya? Todos ellos. Sí, José Enrique, exacto, se han encontrado instrumentos musicales. Recuerda que ya desde el arcaico superior, inferior hay instrumento musical. El hombre de Santo Domingo tiene la primera flauta, también de hueso de ballena. Entonces, sí, no habría ningún inconveniente en que en el arcaico superior existan otras también, ¿no? Pero bueno, a ver, John Rowe dice,
A mí me interesan las altas culturas, ¿ya? Las culturas andinas ya desarrolladas. Y entonces ahí las vemos, las más conocidas, claro. Chavín, Paracas, Moche, Nazca, Huarpa, Lima, Recuay, Tiahuanaco, Huari, Chimú, Chincha, Chanca, Huanca, Chancay, Ishmay, Reinos Aymara, Chachapoya e Incas. Mira que estamos hablando, esta es la periodificación de todas las altas culturas andinas. Por eso es que estamos poniendo también acá a los incas, ¿ya? Todas las altas culturas andinas. Y él se da cuenta de algo. ¿De qué cosa se va a dar cuenta él? Él dice, yo me he dado cuenta que de todas estas altas culturas andinas, claro, cada una en su tiempo, ¿ya? Hay culturas que han logrado expandirse, extenderse más que otras. Y escucha bien esto. Yo estoy hablando, ¿no? Y John Rawls dijo bien claro, de expansión, es decir, lograr que sus características culturales sean asimiladas en otras regiones de donde ellos aparecieron. Hay culturas que sí lograron extenderse más que otras, pero eso no tiene que ver con el nivel cultural. ¿Ya? Profesora, no entiendo. O sea, no te dejes llevar que porque una se extendió más que otra, ahí entonces una es más desarrollada que otra. No, es más extensa, sí. ¿Ya? Pero todas las culturas que están acá, obviamente, principalmente las 8 principales que son Chavín, Paracas, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Chimú, Chincha, ¿no? Que son los pre-incas, y la cultura inca, esas culturas, no importando si se extendieron más o menos, todas son altas culturas. Son culturas de gran desarrollo cultural, de gran nivel cultural. Entonces no hay que confundir que porque es más grande es mejor, o porque es más grande es más desarrollada. No, hay culturas que no les interesó extenderse y que aún así tienen un alto nivel de desarrollo cultural. ¿Ves? Entonces, lo que pasa es que normalmente a nosotros siempre nos han enseñado de que porque tiene más territorio, entonces es más poder. Más poderosa puede ser, pero más desarrollada culturalmente, no necesariamente. Ya, por si acaso. A ver. El arcaico tardío, Tania, es igual que el arcaico superior, que es donde está Caral. Muy bien, Ronaldo. Ahí está. Muy buena. Exacto. ¿No? Ronaldo nos comparte un término que es panandino o panperuano, que es lo que utilizó justamente John Rawls. John Rawls dice, de todas estas altas culturas, o sea, desarrolladas, yo me he dado cuenta que algunas han logrado extenderse más que otras, ¿ya? Entonces, él hace su clasificación en base a eso, en base a la extensión de las altas culturas. Él dice, escucha bien, si una alta cultura, ¿no es cierto?, logra una gran expansión, la característica con la cual se denomina eso es ser pan-peruana o pan-andina. Tú dirás, ¿pan? Sí, pan es un término que refiere a lo extenso, lo grande, ¿no? Pan significa todo o casi todo o gran parte de algo. En este caso, si yo digo pan andina, entonces me estoy refiriendo que esa cultura logró una gran expansión en el territorio andino. ¿Ves? ¿Sí se entiende eso? ¿Ya? Y hay culturas que solamente lograron extenderse provincial o regionalmente. ¿Está bien? Entonces, él encuentra dos tipos de altas culturas. Las culturas panandinas, de gran expansión, de gran extensión, y las culturas provinciales y regionales. Basado en esa diferencia, les va a poner nombres, ¿no? Por ejemplo, dice, si una cultura logra una gran expansión, se es panperuana, debe estar en un periodo llamado horizonte. ¿Ya? Escuche bien, ¿ah? Horizonte. Horizonte quiere decir, profesora, el periodo en donde se ubican las culturas o donde se desarrolló una cultura de gran expansión. Pongamos el caso. Chavín nació
en Ancash, pero logró su máxima expansión llegando por el sur hasta Ica, y por el norte su influencia llegó hasta Ecuador. Entonces, profesora, llegó a ser nació como una cultura pequeña, pero luego comenzó a expandirse. O sea, Chavín es una muestra de cultura panperuana, exacto. Y por lo tanto, en el tiempo que Chavín se extiende, se le va a conocer como horizonte. Y como esa es la primera alta cultura que logra una gran expansión, entonces será el primer horizonte. ¿Está bien? Ahora, indagando entre todas las culturas, lo mismo ocurrió con Tiahuanaco y Huari. Huari y Tiahuanaco, en su tiempo, también lograron extenderse, las dos convivían. Lograron ser culturas de gran expansión. Entonces, John Rowe dice, entonces ellos son parte del segundo horizonte, ya que si Tiahuanaco y Huari eran culturas panperuanas, o sea, de gran expansión, entonces corresponde un horizonte, y son el segundo periodo de horizonte, ¿ves? Y por último dice, la cultura, otra cultura que en la historia andina peruana. Ok, Jocelyn, estamos en la 3, estamos en la periodificación, ¿ya? Ok, entonces mira, quiere decir, profesora, que ya, continuando la historia andina, los incas también fueron una cultura panperuana, pues de gran expansión, exacto. Entonces le corresponde el tercer periodo de horizonte. Ahí está, ¿ves? Así como en el cuadro, mira. Primer horizonte, o también llamado horizonte temprano, se encuentra Chavín. Segundo horizonte, u horizonte medio, porque como hay 3, entonces también se le llama medio, está Tiahuanaco y Huari. Y el horizonte, tercer horizonte, o también llamado horizonte tardío, porque es el último que va a haber, aparecerá en los incas. Ahora, tú me dirás, profesora, pero entre cada horizonte y horizonte hay otras culturas. Sí, por ejemplo, mira, después de Chavín, después del primer horizonte va a estar la cultura mochica, nazca, huarpa, lima, recuay, y de hecho ahí falta más, ¿ya? Y me doy cuenta, profesora, que en los horizontes hay máximo 2 culturas o una. Claro, porque si tienen una gran expansión, no puede haber varias, pues. Ya que en ese periodo todas, entre comillas, todas deberían tener una gran expansión, entonces no habría más territorio. Por eso máximo una o dos. Pero me he dado cuenta que en el siguiente periodo, más bien, hay numerosas culturas. ¿Por qué? Porque el siguiente periodo, que está entre el primer horizonte y segundo horizonte, y el otro periodo en donde también hay numerosas culturas, que es entre el segundo horizonte y tercer horizonte, son culturas o etapas en donde estas civilizaciones andinas no han logrado extenderse mucho. O son culturas provinciales o son culturas regionales. Por eso les llaman intermedios, porque están en medio de los horizontes, ¿ya? Y esto no es porque John Rowe lo haya puesto así, es porque cronológicamente ocurrió de esa manera. Es decir, primero apareció Chavín, se extendió grande, imponente, pero como dice la ley, ¿no? Todo lo que sube, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? A ver, dime. Todo lo que sube tiene que bajar. Ajá. Y toda cultura panperuana, panandina de Horizonte, así como creció, lastimosamente va a tener su final. Tú dirás, ¿pero por qué, profesora? Porque recuerda que al ser la primera cultura panperuana, no hay nadie que le diga cómo gobernar, cómo dirigir, y van a haber problemas nuevos. Yo ya no voy a controlar una pequeña población, voy a controlar poblaciones de distintos lugares geográficos. Y eso también tiene que ver con la buena administración estatal. Entonces, no hay nadie que les diga cómo gobernar. Entonces, y tú dirás, pero profesora, ya, pero eso le pasó a Chavín. Y a Tiahuanaco y Aguari, si ya tenían la experiencia de Chavín, claro, pero recuerda que también yo puedo aprender de la cultura anterior, pero pueden venir nuevos sucesos, nuevas cosas que de repente los sé sobrellevar, o sea, exitosamente me enfrento a algo nuevo y ya, lo logro solucionar. Pero hay
también hay acciones, reacciones o elementos que de repente, por más que yo hubiera querido reaccionar de una buena manera, no lo hice. Intenté, pero no pude. Justamente he ahí los puntos en los cuales comienzan a caer estas culturas. La cultura, en realidad en general, la mayoría de veces que las culturas han caído, las culturas panperuanas, han sido por fenómenos naturales. Chavín, por ejemplo, cae por un mega niño terrible, y no cae por si acaso de golpe, ¿eh? La caída de Chavín, igual que Huari, es progresiva. Ya las poblaciones se van retirando poco a poco, ya no quieren ser parte de Chavín ni de Huari en su momento. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el Estado no los protege de esos cambios. ¿Ya? Hay fenómenos naturales terribles, ¿no? Que el Estado se supone me debe de proteger, porque se supone que el Estado habla con los dioses. ¿Por qué motivo no nos anticipó que iba a venir esto? Entonces mira que las poblaciones no van a dudar de sus dioses. ¿Van a dudar de quién? De los gobernantes. Por eso dicen, entonces, si no me anticipó de esto, ¿por qué voy a seguir siendo gobernado por este grupo? Mejor me voy. Y así poco a poco se van retirando. En Huari pasó lo mismo. Huari no solamente fue una cultura panperuana, fue el primer imperio del Perú. Huari logró tomar gran parte de la costa, la sierra y la ceja de selva peruana. Es la primera cultura panandina que logra tomar las 3 regiones, aún no en su totalidad, pero las 3 regiones. Entonces, imagínate tener la responsabilidad de gobernar poblaciones y culturas que están dentro de mi cultura ahora, que tienen dialectos distintos, que tienen técnicas, sistemas hidráulicos distintos, técnicas agrícolas distintas. Tú dirás, pero ¿por qué tienen técnicas y sistemas distintos? Porque nuestra geografía es distinta. No es igual, ejemplo, la agricultura en la costa central que en la costa sur. En la costa central estamos acá en Lima. En la costa sur es Ica, por ejemplo. En Ica casi no hay agua. ¿De dónde sacan el agua? Del subsuelo, de la napa freática. Y hay una capa subterránea en donde corre agua, ¿no? Mezclado con barro, con tierra. Y los hombres del mundo andino van a saber eso. Y por eso van a buscar la manera de extraer el agua, porque si no llueve, ¿de dónde voy a yo, obviamente, utilizar para mis tierras agrícolas? ¿De dónde yo voy a utilizar para mi propia alimentación, no es cierto? Mi propia limpieza. ¿Te das cuenta? Entonces, cada cultura va a tratar de organizar su vida en base al territorio geográfico donde vive. Entonces, el Perú es un mosaico. ¿Qué significa eso? Que tiene múltiples caras, múltiples realidades. No es igual la Sierra Sur. Mira, ni siquiera la Sierra Sur es igual. Una cosa es Cusco, una parte de Cusco, otra cosa es una parte de Ayacucho y otra cosa es Puno, el altiplano. Donde por la altura, esos cambios, también va a hacer que los animales sean distintos, las plantas también que se produzcan van a ser distintas, la realidad también con respecto al agua y el clima o el tiempo va a ser distinto. ¿Ves? Entonces imagínate que un gobierno controle pues la zona geográfica del Perú casi en su totalidad, con población que tiene necesidades distintas, realidades distintas. Y eso, mira, es un ejemplo de lo que pasa hoy. Hoy de repente por la tecnología ya sabemos producir, pero nosotros todavía seguimos siendo un mosaico. Tenemos realidades distintas en el Perú. Y por eso es que los gobiernos, lastimosamente, no pueden gobernar bien. Porque muchas veces gobiernan solo para un lugar, dan leyes específicamente para un territorio, no viendo que esa ley puede afectar a otras realidades del mismo país. ¿Ves? De eso es mucho que se queja la gente. Dice, gobiernan para un lugar, dan una ley para otro, pensando que todos somos iguales. O peor, ¿no? Que solamente benefician a un lugar y el resto a ver si alcanza. ¿Ves? Entonces, ya, a ver, que me he escrito por acá. Ya, a ver, Víctor, el viernes vamos a tener historia del Perú también, pero nosotros tenemos que tocar otros puntos también de historia del Perú. O sea que voy a dobletear esta semana, no te preocupes. Ya. José Enrique, no te puedo decir que somos mejores o peores. O sea,
Como te mencioné, cada cultura se desarrolla en base a sus necesidades geográficas. Por ejemplo, ellos también tuvieron técnicas agrícolas que fueron importantes, interesantes para que puedan producir variedad, pero que nosotros de repente no era necesario utilizarlo porque nuestra geografía, nuestra naturaleza no lo requería, ¿ves? Entonces, no porque nosotros no lo requeramos, no lo necesitemos, porque nuestra geografía no responde a esa realidad, quiere decir que nosotros seamos mejores, ¿ves? Entonces, yo creo que ahí hay que tener en consideración algo, chicos, ¿no? ¿Cuál es esa consideración? De que en realidad cada cultura se mide en base a qué tanto ha progresado ella misma según su realidad. Si su realidad geográfica es terrible, pero esa cultura logró prosperar, logró tener una civilización desarrollada, ahí se ve el logro de esa cultura. ¿Ves? Ahí se ve el logro de que realmente sí fue desarrollada. Pero yo no puedo comparar, por ejemplo, la civilización inca con la civilización romana, porque las realidades sociales, geográficas, económicas son distintas. Yo no puedo decir porque, no, es que Roma es superior porque tenía rueda, ejemplo, y acá no había rueda, acá no había necesidad. ¿Por qué? Porque igualito trasladaban sus alimentos, sus objetos por animales de carga, ¿ves? Y para subir, por ejemplo, piedra y piedra utilizaban la técnica de polea y tenían una gran capacidad de pobladores para poder trabajar y hacer eso. ¿Ves? Acá también se podría decir en el mundo andino, por ejemplo, había técnica de deshidratación, por la cual la sal, por ejemplo, hacía que la carne, al botar todo el agua, pues se mantuviera por meses. En Europa no había eso. Ellos tenían que matar un animal y comerlo, si pueden, lo más rápido que podían, ¿no? Y ya la tercera semana olía mal, igual tenían que buscar la manera de cocinarlo, ¿no es cierto?, para comerlo. De hecho, los árabes, eso es lo que mejoran tanto eso, ¿no? Los árabes son los que llevan, o perdón, los pueblos bárbaros, llevan los embutidos, ¿no? Que como se iban a movilizar de un lado a otro, mataban a sus animales, sacaban la carne, lo separaban del hueso, y lo cocinaban y lo formaban como en moldes, ¿no? Lo mezclaban como en moldes y comenzaban a cortar las fetas, ¿no? O sea, las capas y se lo comían. Y eso aprendieron luego los europeos, o sea, los romanos que fueron invadidos, ¿ves? Entonces, cada cultura responde a su realidad, ¿ya? Yo creo que es eso, o sea, más que superioridad entre una y otra. A menos que sea muy notable, pues no muy visible. Esta civilización a la justa llegó a cierto nivel, ¿no? Y no tenían cosas técnicas necesarias, pero que no lograron, obviamente, obtenerlas, desarrollarlas. Ya, ahí sí tal vez yo puedo decir eso, ¿ya? Sí, Ronaldo, Huari fue la primera cultura, el primer imperio del Perú. Sí, exacto, fusión cultural, ¿ya? Ok, ahí está. A ver si tienen. Ya, ok. Entonces, rápidamente para poder hacer un resumen. John Rowe desde 1960 estudió las altas culturas peruanas, estableció que toda alta cultura debe tener, aparte de desarrollo económico, político, social y todo lo que hemos hablado en más, debe tener sí o sí cerámica, ¿ya? Por si acaso. Ahora, mira acá. John Rowe divide a las altas culturas andinas peruanas en dos. Primer horizonte, ¿no es cierto?, los horizontes y los intermedios, ¿ya? Característica de un horizonte que tiene una gran expansión, característica de un intermedio que ha logrado extenderse provincial o regionalmente, ¿ya? Después de cada horizonte, ¿por qué viene un intermedio? Porque un horizonte en determinado momento tiene poder, se consolida, pero luego va decayendo poco a poco. Y al decaer poco a poco, esas culturas que se van separando forman nuevas culturas, que por cierto son las culturas que luego integrarán a los intermedios. Por eso es que después tú ves que después de cada horizonte aparece la cultura o la etapa regional, ¿no? La etapa provincial, ¿ya? Todo lo que sube tiene que bajar.
Y nuevamente aparecerá una cultura que logra someterla a todas, tomará el poder y aparecerá nuevamente un horizonte. ¿Ves? Es una cadena, horizonte, intermedio, horizonte, intermedio, horizonte. Pregunta, ¿por qué después de los incas no hubo intermedio? Sí, pues Angeli, oye, ¿por qué me está contando ella? Ya falta ya 15, ya falta ya Delicia. ¿Qué se pasa? No solamente por eso, Sandra. Para ser acá, al menos en el mundo andino, un imperio, no solamente requiere tener poder militar, sino también administrativo, territorial. Ya, muy bien, claro. ¿Por qué motivo después de los incas no hay un intermedio? Porque nos cortaron, pues, esa secuencia andina. La secuencia era horizonte intermedio, no cae, aparecen culturas pequeñas, aparece una grande, somete a todas, ser grande, nuevamente cae y así, ¿no? Pero después de los incas no pudo porque, bueno, nos invadieron. Ahí cortaron, ¿ya? Ahora, esto es el cuadro de todas las culturas andinas, altas culturas andinas, pero a nosotros nos toca ver pre-incas, así que es como que eliminaríamos esta parte de los incas. Los pre-incas componen desde el primer horizonte hasta el segundo intermedio. Primer horizonte, primer intermedio, segundo horizonte, segundo intermedio. A ver, vamos a pasar por acá. Luis Guillermo Lumbreras, chicos, dice que después del arcaico superior, si bien es cierto aparecieron características que luego van a tener obviamente más sólidas las altas culturas andinas, él dice que era necesario ya que después del arcaico superior hubiera una etapa en donde estas características, como la teocracia, la textilería, los sistemas hidráulicos, las técnicas agrícolas, ¿no? Se consolidaran. Y adicionalmente dice que aparte que se consolidaran, aparecieran otras características. El señor Luis Guillermo Lumbreras señala, Angeli, no va a haber examen. Claro, eso lo dije al inicio. No va a haber examen en el caso de Historia del Perú, recién va a ser el viernes. Ya, por si acaso, así que no te atormentes. Ya. Estamos ahora en la cuarta diapositiva, Lorena. Listo. De Guillermo Lumbreras entonces habla de un periodo que viene después del arcaico superior, que le conoce como periodo formativo. ¿Ya? El periodo formativo, como bien dice su nombre, es el periodo donde se terminan de formar, de consolidar estas características, como por ejemplo el estado teocrático, ¿no? Los desarrollos de los sistemas hidráulicos, los ayllus, entre otros, ¿no? La textilería, porque aparecen también nuevas características como el telar, la máquina para poder tejer más fácilmente. Como que también se producía el maíz, dice, pero en esta etapa se logró llevar a cabo la difusión del maíz, o sea que en otros lugares tratar de que se produzcan, ¿no? Aparece la cerámica, aparece la orfebrería, la metalurgia también, ¿no? Entre otras. De esta etapa conocida como formativo, ¿ya? Formativo, termina de formar a las altas culturas andinas. ¿Está bien? Y este periodo va del año 2000 a.C. hasta el año 200 a.C. Alguien dirá, profesora, pero cuando yo vi el cuadro anterior, yo vi que del 1500 a.C. al 200 a.C. está el primer horizonte. Exacto. Y que ahí se desarrolló la cultura chavín. Exacto. Entonces, no entiendo. Es que recuerda, para John Rowe, el tiempo del 1500 a.C. al 200, que es donde se desarrolla Chavín, él le llama primer horizonte. Pero para Luis Guillermo Lumbreras, ese periodo se llama formativo. Y de hecho, para Lumbreras, el formativo comienza antes, comienza en el año 2000. ¿Ves? Entonces, mira, este periodo que va del 2000 al 200 a.C., en donde se logra consolidar y donde aparecen otras características para una alta cultura andina, para Lumbreras se divide en tres. Formativo inicial, que va del 2000 al 1500, periodo que John Rowe en realidad no trabaja mucho,
De hecho, en su cuadro no lo menciona porque comienza desde Chavín, ¿ya? Formativo medio para Lumbreras, que es 1500 al 200 antes de Cristo. Ah, profesora, entonces ese es el periodo en donde está el primer horizonte. Sí, exacto. Para John Rowe se llamaría primer horizonte, para el señor Lumbreras se llamaría formativo medio. Pero ahora pasa algo más. ¿Qué cosa, profesora? Que aparece una etapa llamada formativo final, pero va del 700 al 200 antes de Cristo. Y si alguien ve bien la imagen, ¿ya? Tú dirás, no es que estás ciego ni que me he confundido, ¿ya? Camila, el primer intermedio va del 200 después de Cristo. Ajá, 200 después de Cristo. Sí. Y ahorita explico eso. Primero voy por acá. A ver, profesora, me estoy dando cuenta que el formativo medio va de 1500 al 200 antes de Cristo. Pero usted me está poniendo ahí que el formativo final va del 700 antes de Cristo al 200 antes de Cristo también. O sea, esa fecha está dentro del formativo medio. Sí, o sea, temporalmente está dentro. Entonces, ¿por qué se pone distinto? Porque el señor Luis Guillermo Lumbreras dice que justo cuando Chavín se estaba desarrollando, 1500, 1400, 1300, 1200, 1900, 800, en el año 700, cuando Chavín existía, en paralelo se inició la cultura Paracas. ¿Ya? Entonces, por eso es que se va a establecer, ¿no es cierto?, este formativo final. ¿Por qué? ¿Por qué a Paracas no se le pone dentro del primer? De hecho, en el cuadro anterior, profesora, Paracas estaba dentro del primer horizonte. Sí, John Rowe lo pone porque, bueno, porque convive con Chavín, ¿ya? Solo por eso. ¿Qué me está tratando de decir? ¿Que Paracas no fue una cultura pamperuana? No. Paracas no fue una cultura pamperuana. Paracas fue una cultura ni siquiera regional. Paracas Cavernas en una provincia, Paracas Necrópolis en otra provincia, ¿no? Y entonces, ¿por qué está en el horizonte? Por el tiempo. ¿No ves que convive 500 años, con los últimos 500 años con Chavín? Entonces, si Chavín es primer horizonte, no puede haber al mismo tiempo, dice John Rowe, pues horizonte e intermedio, no puede. Entonces, solo por una cuestión temporal, solo por eso, a Paracas se le pone, porque convive con Chavín, en el primer horizonte, pero no porque realmente Paracas haya sido una cultura pamperuana. ¿Ya? Solo por una cuestión cronológica, John Rowe lo va a considerar dentro del primer horizonte, pero Luis Guillermo Lumbreras no. Luis Guillermo Lumbreras dice, del 1500 al 200, formativo medio, está la gran cultura, la gran civilización Chavín. Y en medio de eso aparecen culturas pequeñas. Ejemplo, Paracas, que no es la única, luego va a aparecer Vicus, Virú, Salinar, Pucará, ¿ya? Que también son culturas que vienen casi afines de la cultura Paracas, o sea, del año 200 después, antes de Cristo. Algunas de estas culturas como Vicus, Virú, Salinar se extienden hasta el 200 después de Cristo, ¿ya? Ellas son las culturas, también se le llama culturas puente, porque unen un periodo y otro periodo. Y ahí es donde le estaría contestando a su compañera. Porque alguien dirá, ok, profesora, a ver, el primer horizonte comienza desde el 1500 al 200 antes de Cristo. Pero en el intermedio que me he fijado, el primer intermedio comienza en el 200 después de Cristo. Ahí hay 400 años. Y en esos 400 años se da el fin de Paracas y aparecen culturas como Vicus, Virú, Salinar, Pucará, que son las culturas puente entre el primer horizonte y el primer intermedio. ¿Ves? Ya. El señor Luis Guillermo Lumbreras prefiere colocarlos en 3 periodos. Civilizaciones que están antes de Chavín, formativo inicial. Civilización Chavín, formativo medio.
Y esas culturas que aparecen durante el formativo medio, o sea, durante el desarrollo de Chavín, a formativo final. ¿Por qué lo pongo en otro periodo? Porque no es igual que Chavín. No tienen una gran expansión, no tienen un gran territorio. Lumbrera sí le pone otro periodo, formativo final. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Hay que tener mucho cuidado acá, por si acaso, ¿ya? Porque una cosa es el nombre que le pone un arqueólogo y al mismo tiempo, la misma cultura, para otro arqueólogo tiene otro nombre, el periodo, ¿ya? Cada investigador le pone según su criterio. ¿Está bien? Muy bien. Pasemos a la diapositiva ya para que sea la última. Mira, una volterita para que no te... ¿Ya? A ver, profesora, me llamó la atención, alguien dirá, el formativo inicial, que va del 2000 al 1500. Ya, estas culturas, profesora, estas civilizaciones que están antes de Chavín, que por cierto tienen algo en común, todas están en su mayoría en la Sierra Norte. En La Libertad, mira, en Ancash, en Cajamarca, solo una que está en Garagay, que está en Lima, pero todas están en el norte. Y da la casualidad que estas civilizaciones que recién después del arcaico superior se están tratando de consolidar, ¿no? Al estar juntas, ¿qué dice el señor Julio César Tello? Se fusionan. Todas estas culturas que vivían cerca y que cada una de ellas destacaba en algo, por ejemplo, la cultura Sechín, Sechín Alto, tiene santuarios e imágenes de guerreros, porque si habían varias civilizaciones, posiblemente ya había enfrentamientos. La cultura Kunturhuasi, que tiene pirámides, ¿no? En templos piramidales, ¿ya? Que también destaca por si acaso en la orfebrería. Pacopampa, en Cajamarca, también templo piramidal y monolitos, o sea, ya esculpían en piedras, ¿ya? No tanto como Chavín quizás. Caballo Muerto en La Libertad, en lo que hoy es la zona de Moche, templos, 10 templos, conocido como el Templo de los Reyes. Cerro Blanco en Ancash, que también hay un muro pintado de rojo y amarillo, y representan ojos y garras de felino, mira, señal que ya hay presencia de creencia felinoide, ¿ya? Está también Puncuri, que es el templo de los ídolos felínicos, La Palca, que es el templo piramidal y escalonado, como pasó en Caral, que eran pirámides truncas, así, escalonadas, y ahí, acá también se va a ver eso. Moxeque, que también tiene templos, mira, todos tienen arquitectura monumental, y si tienen templos, quiere decir que ya son teocráticos, o sea, son culturas que vienen de las características del arcaico superior. Son civilizaciones que se están tratando de consolidar. ¿Ya? Garagay acá en Lima, templos con pinturas, cabezas felinoides, y Chongoyape, brazaletes, sortijas de oro, de cobre, de plata, o sea, orfebrería. Todas estas culturas vivieron antes de Chavín, por eso también se le llama pre-chavinoide. ¿Ya? Por si acaso, estas son las culturas pre-chavinoide, civilizaciones que están antes, ¿ya? Son culturas también, Víctor, claro, son altas culturas, solo que son las primeras altas culturas después del arcaico superior, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? También son culturas, sí, 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 son culturas. ¿Ya? Son civilizaciones, claro, altas civilizaciones, claro, solo que recién están consolidando lo del arcaico. Son las primeras que están estableciendo orfebrería, y algunas ya destacan en eso, otras están perfeccionando, por ejemplo, arquitectura monumental. Ya. ¿Qué dice el señor Julio César Tello? Que dice que como estas culturas vivían cerca, llegó una población conocida como los arahuacs, una tribu amazónica, y que al llegar a la Sierra Norte, los arahuacs hicieron, ¿no? O ayudaron a que todas estas pequeñas civilizaciones que se estaban desarrollando se unieran todas en una sola cultura. Entonces, profesor, ese proceso que se juntan todas las poblaciones y se junta también su cultura. Es decir, si tú eres bueno en orfebrería, ya queda esa técnica. Si tú eres bueno en sistema hidráulico, queda esa técnica. Si tú eres bueno, sacan lo mejor de cada una de las culturas y crean una cultura nueva. Ahí se va a dar, dice el señor Julio César Tello, la síntesis cultural. Y esa síntesis cultural de estas culturas, de estas civilizaciones,
generarán a la primera alta cultura peruana, o sea, Chavín. ¿Ves? Por eso estas culturas pre-chavinoides, que están antes de Chavín, o sea, fueron parte de Chavín también, claro. La unión de todas ellas, así se va a originar la cultura Chavín, dice el señor Julio César Tello. Acá algunas imágenes, mira, yo te había puesto hace rato que en Sechín había imágenes de guerreros, mira, acá está. Mira sus rostros, como si tuvieran pena, ¿no? Ya, las armas, que tienen como si estuvieran bailando, danzando. A ver, otra imagen ya para terminar, que ya para que se retire. Ya, vamos a ver. No carga. No sale, dime. Vamos a ver acá. No creo que por el... Ya. Esto lo vamos a ver el día viernes. Yo te agradezco por tu tiempo. Gracias. Ya. Y nada. Nos vemos el día viernes para terminar el tema. Ya estamos en Chavín y a partir